Shabbat Shalom para todos, amados hermanos, muchas bendiciones. Tengan todos los presentes aquí en este recinto, un recinto que sirve para la adoración, el servicio a nuestro Padre eterno. Pero no solo este recinto, sino todos los que estamos aquí, somos para el servicio, la honra y la gloria de nuestro Padre celestial. Saludos a todos los que están conectados también con nosotros en esta mañana, nuestros hermanos que están en la ciudad pero que no han podido venir hoy, y aquellos que están fuera en otras latitudes. También desde aquí les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Padre eterno, Rey del universo, creador de todas las cosas. Podemos tomar asiento. Estaremos orando al Creador en este momento para que sea Él bendiciéndonos a través de esta palabra especial y preciosa que encontramos en su Torah. Amado Padre, en esta hora llegamos ante ti, Señor, primeramente reconociendo tu grandeza, reconociendo, oh Padre Santo, que no hay otro como tú en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos protejas, que nos guardes en todo momento, que siempre podamos estar bajo tus alas, que son esas alas protectoras de todos tus hijos en cualquier lugar que estén. Gracias, Padre, por tu benevolencia, por tu amor y por tu misericordia derramada a través de tu Hijo amado Yehoshua, quien se sacrificó por nosotros y nos ha dado hoy el derecho legal, el privilegio, la bendición de poder estar delante de ti, de tu presencia maravillosa y hermosa. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas presentes en esta hora, que han podido llegar para esta comunión santa, perfecta y hermosa que tú nos has ordenado para bendición nuestra y para gloria y honra tuya. Porque cuando tus hijos nos reunimos, Señor, lo hacemos con el propósito firme, sagrado, de honrarte, de glorificarte, Señor. Gracias por ello, gracias por esta oportunidad preciosa. Síguenos dando, Señor, ojos para ver tu gloria, para ver tu poder, oídos para oír tu palabra santa, maravillosa y preciosa, que es ahora lo que nos disponemos a través de esta palabra, de esta porción que encontramos en tu Torah, como lo es el Sefer Bamidbar, en esta primera porción, en su tercera parte. Y danos por sobre todas las cosas un corazón entendido, Señor, un corazón obediente, manos dispuestas para obrar y hacer conforme a lo que nos has trazado en tu palabra, y pies dispuestos para hacer, para ir en pos de tus mandatos y obedecerte a ti en todo momento. En cualquier circunstancia que estemos, Señor, sea teniendo o no teniendo, sea en salud o enfermedad, en cualquier circunstancia, Señor, permítenos honrarte, glorificarte y servirte, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos que hoy estamos aquí sanos, pero también gracias por aquellos que de alguna manera han estado convalecientes, pero que todas las cosas funcionan para bien, con propósito, Señor. Todo es para bien. En medio de la enfermedad, del dolor, tú también enseñas, tú también edificas. Edifícanos, Señor, por medio de tu palabra preciosa en esta mañana, por medio de esta porción especial, que todo lo que aquí estudiemos, Señor, no sea una palabra del corazón de un hombre, sino sea tu palabra penetrando en los corazones de los hombres, para a través de ello edificarnos, solventarnos, afirmarnos, Señor, y podernos dar las herramientas para seguir adelante y perseverar hasta el fin, para que así, Señor, seamos salvados por tu Hijo amado Yehoshua en el establecimiento de tu reino precioso. Por esos méritos preciosos de tu Hijo amado Yehoshua, oramos a ti y nos acercamos en esta mañana. Amén y amén.
excelente. Esa es la expresión que podemos nosotros como humanos, aunque quizás no llegue, porque el Señor es más que excelente. Así es nuestro Padre, con una gran excelencia, una majestad, una magnificencia impresionante. Cada día, cada semana, cada tiempo, nos convencemos más y más y más que no hay otro como Él. Grande, poderoso y maravilloso. Sobre todo porque nos ha dado hoy la bendición de poder tener la vida, de respirar. Aunque para muchos esto sea un acto automático, sabemos que la vida misma está en las manos de nuestro Padre Creador. Y Él lo hace, Él lo hace. Él cada día nos regala la oportunidad especial de llegar ante Él. Y hoy, qué especial es poder usar esa vida para estudiar su palabra, esa palabra, ese legado, esa morashá, como dice en hebreo, esa herencia que tenemos en Él a través de todas estas porciones, que cada día una tras otra nos edifica y nos bendice. A todos, a los pequeños, a los grandes, a los ya crecidos, a los que están ya en responsabilidades, al siervo, al que está en eminencia, al que dirige, al que es dirigido, a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos somos beneficiados grandemente con la palabra de nuestro Padre. Continuamos con esta primera porción del Sefer Bamidbar, un Sefer que quizás de buenas a primeras, leyéndolo, para muchos no representa un atractivo, sobre todo aquellos que cuando ven números, cuando ven cantidades, como dicen por ahí, salen corriendo porque no es su fuerte. Sin embargo, detrás de esos números, de esas cantidades y de todo lo que se expresa en esta porción, y no solo en esta porción, sino en todo este Sefer, por supuesto sabemos que tiene propósito y es el Señor el que está detrás de todo. Y por ello siempre es necesario reflexionar, poner atención, prestar atención, para que las perlas, como dice nuestro Roe Nahum, no se nos escapen. Todo lo contrario, podamos aprovechar cada una de las cosas y los detalles que encontramos en la Torá. Este Sefer Bamidbar, que comprende todo este libro de números, estaremos terminando con la primera porción, la parashá número 34, que es la tercera parte, que comprende desde el capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 20. Casi, bueno, podríamos decir que un capítulo completo, aunque comprende el 3 y el 4. Los escritos apostólicos, Hillel, capítulo 2, versículo 40 al 47, y la Haftará, Irmiyahu, capítulo 18, versículo 5 al 11. Serán entonces los textos que estaremos estudiando en esta preciosa mañana. Mañana que, bueno, amenazó con otra vez lluvia, con quizás de nuevo hacer que el Shabbat se convirtiera, como podríamos decir, en algo circunstancialmente diferente, como lo han sido los dos Shabbats pasados, donde los acontecimientos climáticos de alguna manera afectaron nuestra reunión. Sin embargo, bueno, el Señor es grande, es poderoso, y ¿cómo podemos nosotros ir en contra de eso? Todo tiene un propósito, ¿verdad? Hoy, gracias al Padre, volvemos a la normalidad. Hemos podido estar aquí desde temprano, aunque algunos hermanos han tenido dificultad para venir, pero aquí estamos al pie del cañón, dispuestos a seguir adelante. Leemos los escritos apostólicos, que es
Gilel capítulo 2, versículo 40 al 47, es decir, el libro de Lucas, conocido en las versiones como Lucas. En este capítulo 2 se nos narra en los versículos 40 a 47 el desarrollo de Yehoshua. Dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Elohim estaba sobre él. E iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiéndose cumplido los días, mientras ellos regresaban, el joven Yehoshua se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Suponiendo pues que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolo, sino también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Leer esta porción de los escritos apostólicos y lo que Gilel refleja, por supuesto, tiende para nosotros en esta hora a ser tentativo a adentrarnos a algunos puntos que podemos encontrar en este texto. El primero, por supuesto, es que el niño crecía y se fortalecía. Un aspecto que lo refleja este relato. Ahora, pero ¿cómo es que crecía y se fortalecía? ¿Cómo una persona puede crecer y fortalecerse? Y la oración posterior dice, llenándose de sabiduría. Y la gracia de Elohim estaba sobre él. La sabiduría era lo que estaba produciendo en Yehoshua, como un niño que era, el hecho de el crecimiento y la fortaleza. Pero cuando vemos a alguien que carece de sabiduría, esa persona, por supuesto, va a ralentizar, va a hacer que su crecimiento sea muy, pero muy lento. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿qué puede generar? Puede generar más bien una afectación a ese crecimiento, un estancamiento que genere la preocupación. La preocupación, en este caso, de sus padres. ¿Por qué? Porque en el ámbito físico, cuando nosotros vemos que un niño no crece al ritmo que debiera o lo que normalmente se da, ¿qué hacemos? Comenzamos a preocuparnos. Ahora, quizás la idea no es preocuparse, quizás la idea es ocuparse. Porque la preocupación genera muchas cosas que son negativas, como cuáles. ¿Qué puede generar una preocupación que puede generar un ambiente negativo? El que se preocupa generalmente comienza a traer cosas a su mente que son negativas, como cuáles. Bueno, ¿qué pasará con el muchacho? ¿Será que tiene algo malo? Es lo primero que llega al corazón. Y puede que sea diferente, que no es algo malo, sino es que es algo que esté entorpeciendo, que no deje el crecimiento. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos a abocar nosotros? Hacia las soluciones. Porque nosotros tenemos un sistema emocional que muchas veces se convierte en un enemigo. Pero cuando ese sistema emocional lo podemos controlar, lo podemos manipular en favor de las situaciones, por supuesto, es positivo.
Pero cuando ese sistema emocional se descontrola, es muy, muy negativo. De ahí entonces donde vienen tantas situaciones. Entonces encontramos a Yehoshua de primera mano que nos dice la Escritura que estaba llenándose de sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿cómo se consigue la sabiduría? ¿Cómo es que se consigue la sabiduría? Porque pareciera a ojos nuestros como algo abstracto. ¿Y cómo se es más sabio? Podría preguntar a alguien. En la Escritura, por ejemplo, Jacob, que en las versiones aparece como Santiago, ¿qué nos dice? Que el que esté falto de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Elohim, al Padre. Y uno podría pensar, bueno, es que esto es una cuestión de que el Señor le otorgue sabiduría a uno. Entonces pareciera que es así como discriminatorio. Resulta que a Bezalel el Señor le plació darle sabiduría y a mí no. Ay, ¿qué pasó? Entonces, si yo no tengo sabiduría, ¿cómo yo puedo crecer? Él va a crecer y yo no. Es lógico entonces que el hecho de que yo no crezca, de que yo no me fortalezca, va a generar que yo no pueda cumplir el propósito que el Padre me ha establecido. ¿Pero ustedes creen que sea así? ¿Ustedes creen que sea así? ¿Que es que el Señor con una varita toca a uno y lo hace sabio y al otro no? ¿Y la respuesta cuál es? No, no funciona así. La sabiduría, y está más que dicha en nuestro pueblo, ¿proviene de qué? Proviene del Padre, pero es por la obediencia a sus mandamientos. Es una relación espiritual tan especial que cuando una persona, y si es desde niño, mucho más, cuando una persona desde niño comienza a ser proclive a la obediencia, esa obediencia a los mandamientos de su padre van a traer sabiduría a su corazón. Y la sabiduría va a traer ese crecimiento y esa fortaleza. Ahora, pero ¿cómo conciliamos esto con lo que dice Jacob? El que esté falto de sabiduría, pídala a Elohim. Y Elohim se la va a dar. ¿Y qué le va a dar Elohim? La palabra, los mandatos. Y cuando uno recibe los mandatos y la palabra del Señor y los hace suyo, entonces se desarrolla la sabiduría. La sabiduría. Ya nosotros lo hemos explicado en otras enseñanzas, por ejemplo, cuando hablamos de la senda de los justos y hablamos del tema de la sabiduría, ¿verdad? ¿Y quién es sabio? ¿Quién es sabio? Aquel que hace lo que es correcto en el momento justo y preciso. Ese es el sabio. Sabio no es el que, valga la redundancia, sabe mucho. Porque asociamos la sabiduría equívocamente al conocimiento. Ahora no estamos diciendo que el conocimiento sea malo. El conocimiento es muy, pero muy importante. Pero si una persona sabe mucho, es decir, conoce mucho, pero no hace nada, ¿cómo es? Es necio, porque aún conociendo, no hace lo que debe. No hace lo que debe. Entonces la sabiduría va a ser en función, es a hacer lo que debemos. Y en ese particular, ¿dónde iba Yehoshua? ¿Dónde iba? Iba a la vanguardia. Y cuando hablamos de vanguardia, nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿A ir atrás o a ir adelante? Va adelante, a la vanguardia, no en la retaguardia. Y por eso, cuando vemos, despunta desde joven, desde niño. Y vemos este relato. Ahora, cuando un niño, cuando un joven ya va creciendo con esa semilla en su corazón, imagínense cuando ese niño sea un adulto, pleno,
con todas sus capacidades funcionando de la manera correcta. Eso en las manos del Señor, ¿qué son? ¿Qué son? Lo que dice el Tejilín. ¿Te acuerdas lo que dice el Tejilín? ¿Que son qué? Son flechas en aljaba de los padres para lanzarlos, para extenderse. Y es lo que ha querido el Señor. Cuando encontramos en esta porción nada más y nada menos que el hecho de que el Señor manda a Moshe y a Aarón a contar a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran estos hijos de Leví? ¿O quiénes estaban llamados a ser los hijos de Leví? Poderosos, sabios, entendidos. ¿Por qué? Porque estaban llamados a ser obedientes, aún en mayor proporción que todos. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Fíjense que la Torá, vamos a ver que los hijos de Leví no se van a contar desde la edad de 20 años, como pasó con el resto de las tribus, sino que se van a contar desde qué edad. 30 días. Y 30 días, ya sabemos que es un mes. Desde un mes de nacido. Desde un mes, ya el levita, desde un mes de nacido, contaba. Ya contaba. ¿Cuenta para qué? Para la labor, para el servicio en nuestro Padre eterno. Así que vemos entonces a Yehoshua estableciéndose, afirmándose como un siervo fiel. Esto es precioso, esto es hermoso. Bueno, muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor ya crecidos, habiendo tenido un recorrido en el mundo, pero ¿cómo hubiésemos querido desde el nacimiento ser consagrados al Señor y al servicio del Señor? ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que servir al Padre, que servir al Señor. Y a quien el Señor le da el privilegio, siéntase como bendecido, siéntase honrado y honre esa asignación, esa distinción que el Señor ha dado. Por eso vemos a Yehoshua aún siendo tan niño. A mí me llama la atención este relato porque en este relato podemos ver como, por ejemplo, sus padres lo dejaban solo. Un niño hoy de 12 años, todavía, ¿qué hacemos? Lo protegemos, lo ayudamos, no lo dejamos solo. Y podríamos suponer o creer que tanto Joseph como Miriam fueron irresponsables. ¿Por qué? Chicos, me dejaron al muchachito solo. Pero este no era cualquier muchachito. Era un muchachito sabio, entendido. Y parecía ya que podía andar solo y defenderse. Sin embargo, como padres siempre, a pesar de que veamos que un niño pueda por sí solo defenderse, uno va a estar ahí atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, es su responsabilidad. Pero vemos en Yehoshua algo especial. Y se perdió y ellos no sabían dónde andaba. Y resulta que el muchacho se había quedado era en Jerusalén. ¿Y con quién? Con los sabios, con los maestros de Israel. Interesante. Interesante. Ahora, ¿por qué? Nos podemos preguntar nosotros hoy. Y una de las respuestas podría ser porque estaba ocupado, más que preocupado, estaba ocupado en hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Hoy, para nosotros también, niños, jóvenes, adultos, debe ser nuestra ocupación, ocuparnos a hacer y cumplir la voluntad de nuestro Santo Padre Creador. Amén.
Irmiyahu en el capítulo 18, versículos 5 al 11. Dice, entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como hace este alfarero? Dice Adonai, he aquí como es el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh casa de Israel, si en un momento hablo contra una nación o reino para desarraigarlo, destruirlo y arruinarlo, y esa nación contra la que he hablado se convierte de su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacerle. Y si en otro momento hablo a una nación o reino para edificarlo y plantarlo, pero hace lo malo ante mis ojos y no oye mi voz, entonces yo también desistiré del bien que había prometido hacerles. Ahora pues, habla a los hombres de Yehudá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así dice Adonai, he aquí yo doy forma a un mal contra vosotros y tramo un diseño contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra especial, contundente, que habla el profeta en este capítulo 18, donde nos menciona su poder, su fuerza y su soberanía. Dice el profeta que vino a él la palabra de Adonai. Y esa palabra, ¿qué nos dice? ¿Qué nos expresa? Nos expresa que el Señor tiene la fuerza para hacer como Él quiere. Así, de la manera que hace el alfarero. Ya sabemos que el alfarero es un artesano que trabaja con barro. Barro. Ahora, ¿el barro qué es? Dentro de la artesanía, ¿el barro qué es? Es lo más básico que puede haber. Lo más básico. ¿Por qué? Porque el barro se consigue en todos lados. Y si quieren un poquito, bueno, aquí en la parte de atrás ahí tenemos. Ahorita que está lloviendo, hay barro y parejo. Bueno, a los niños les encanta el barro, ¿verdad que sí? ¿Por qué les encanta el barro? ¿Por qué les gusta el barro? ¿Ah? A los niños. Porque con él juegan, se pintan, se bañan y eso es divertido cuando uno está niño. Ya cuando uno empieza a crecer, ni los zapatos se quieren llenar de barro. ¿Verdad que no? Uno pasa y, bueno, el barro, y traemos todo el barro aquí, pero cuando está niño el barro es un placer. Bueno, déjeme decirle que hay ciertos barros que son un poquito mejores que otros debido a los componentes, a los minerales, ¿no? Hay barros que son, ¿cómo se dice? Medicinales. ¿Ok? Vemos que entonces el alfarero trabaja con algo que es común. Común. Así es el Señor. El Señor tiene el poder y la fuerza como el alfarero que trabaja con algo común. ¿Y de eso común qué hace? ¿Qué hace el alfarero de eso común? Hace una vasija. ¿Y la vasija qué tiene? A pesar de que sea de un material que no es tan preciado, la vasija es un recipiente muy, pero muy útil. Muy útil. Una persona va al pozo a buscar agua sin vasija y ¿qué trae? No trae nada. Pero aquella que va con una vasija de barro no necesita una de oro. Con una de barro, ¿cómo es? Suficiente. Va al pozo con una vasija de barro y ¿qué trae? Agua. ¿Agua que da qué? Que da vida. Entonces fíjense la simbología de la vasija de barro.
que aun siendo común puede contener vida. Y ahí es igual que una vasija de oro o de plata, porque tienen la misma capacidad de contener la vida. Así está diciendo el Señor, que Él, así como el alfarero, puede hacer de la casa de Israel un instrumento de bendición. Pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? La clave es en Israel. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere ser una vasija de honra o una vasija de deshonra? Si quiere ser una vasija de honra, entonces se podrá retractar de su mal camino y hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué dice el Padre que está en los cielos? Yo desistiré del mal que había pensado en hacerle. Y lo constituiré y lo voy a distinguir y lo transformaré. Ahora, ¿no es lo que ha hecho el Señor con Israel? Porque el Señor le dejó claro a Israel que la escogencia que Él hace de Israel no es porque Israel sea el más grande, el más hermoso, ni el más poderoso pueblo entre las naciones. Lo hace es ¿por qué? Porque encontró en Israel un corazón dispuesto a obedecerle. Así es. ¿Cuántas personas hay por allí que tienen grandes capacidades y podrían verse como vasijas de oro, relucientes, de plata, pulida? Pero lamentablemente no quieren hacer la voluntad ni servir a los propósitos del Señor. Si somos de barro, pero servimos a los propósitos del Señor, entonces tenemos una vasija valiosa que el Señor, ¿qué hará? Preservará. Pero aquella vasija que no sirve a los propósitos del Señor, dice Él que Él la puede volver a hacer. Y el Señor insiste y insiste para hacer su voluntad. Así ha hecho entonces con Israel. Así ha hecho con la casa de Leví, la cual ha constituido y distinguido entre los hijos de Israel, para hacerlos como esas vasijas de barro y que sirvan a sus propósitos. Por supuesto, esta porción nos hace una invitación a nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa invitación? Y la tenemos contenida en los escritos apostólicos, cuando Rav Shaul dice que el tesoro de Adonai está contenido ¿en qué? En vasos de barro. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y lo leímos hace dos porciones atrás, cuando leíamos la primera, o estudiamos la primera porción de este Sefer Bamidbar. Vasos de barro, vasijas de barro. Ahí está el tesoro. ¿Y qué es esa vasija? Es tu corazón y es mi corazón. Pero un corazón sabio, entendido, obediente al Padre. Cuando eso pasa, entonces el Señor hace su voluntad. Cuando no, lamentablemente el Señor diseña un mal contra nosotros. Pero aún ese mal que podríamos nosotros pensar que es perjuicioso, nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que suceda al final de lo que dice el profeta en el versículo 11. Volveos pues cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras, para que seamos esos vasos de barros donde se contiene el tesoro de esa palabra preciosa, viva y eficaz. Amén. En las dos primeras porciones de esta parashá, de este, vamos a hablarlo, primer capítulo o primera porción de Bamidbar,
encontramos en el capítulo 1 se aborda el tema del censo, donde el Eterno instruye a Moshe que cuenta a los hijos de Israel por sus casas paternas a partir de 20 años arriba. Hay una disposición de parte de Moshe a obedecer la palabra que el Señor le ha establecido. Ya hablábamos ahí que en otro censo hubo contrariedad. ¿Por qué? Porque el Señor no aceptó ese censo. Hablamos del censo de David. Por el hecho de que David quería saber con qué contaba él. Y aquí el punto no es con qué cuento yo. Aquí el punto es con quién cuenta el Señor. El Señor. Porque Él es el que va a hacer con nosotros. Él es el que va a obrar con nosotros. En el segundo capítulo, la segunda porción, en la parte 2, ordena cómo acamparán y cómo saldrán en la batalla. Fíjense que esta porción, la segunda porción, tiene que ver con fuerza, con poder, con ese poder que surge ¿de dónde? De la organización, de la disciplina, de organizarnos. Porque, ¿qué hacemos con ser muchos? ¿Qué hacemos con ser muchos? ¿Cuál es la diferencia entre una manada de, por decir algo, de estos animales que corren cuando son atacados en manada, por los toros, vacas, bisontes, ¿verdad? Ellos tienen una característica que cuando se ven afectados todos van ¿cómo? Juntos. Juntos. ¿Y qué hace que vayan juntos? Que todo lo que consigan a su paso, así también los caballos, ¿verdad? Entonces son poderosos cuando van juntos, poderosos. Y si ven un león, bueno, solo lo vuelven triza. Lo vuelven triza porque le pasan por encima todo al enemigo. Lo que uno le hizo, el otro lo remata. Pero vemos a los chivos. ¿Cómo son los chivos? Los chivos son débiles. Las ovejitas, ¿cómo son? Débiles también. ¿Por qué? Porque cuando ellos son amenazados, ¿qué hacen? Cada quien agarra por su lado. Cada quien agarra por su lado. Uno por allá, otro por allá, otro por allá. Bueno, y entonces queda uno solito. ¿Y qué hace el león? ¿Y qué hace el animal que los está persiguiendo? Se escapan 20, pero agarra 1, 2 o 3. Cuando la idea es que no se escape nadie, que no caiga nadie, que no perezca nadie, que todos vayamos juntos. Esa es la idea. Eso lo vamos a encontrar ¿dónde? En el poder de la unión, en el poder de la organización, de la disciplina. Eso lo encontramos en la segunda porción y ya lo habló nuestro Moré Yedael. Y en esta presente porción se habla del censo de los hijos de Leví y sus responsabilidades. Y la foto que tenemos ahí es la foto del alfarero diseñando, dándole forma a ese vaso de barro, para que sea como útil, poderoso en las manos del Creador. Y es lo que quiere el Señor. Ahora, cuando hablamos de la casa de Leví, eso se proporciona a un nivel mucho, mucho mayor. En Bamidbar, capítulo 3, 14 al 16, dice: habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, diciendo: cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias. Ya sabemos que el Señor le había dicho que no contara a los hijos de Leví, pero junto con los hijos de Israel o los demás hijos de Israel, es decir, las 12 tribus. Los vas a contar aparte. Ahora, ¿por qué contar aparte a Leví?
Esto no podría verse como más bien división, desunión. Podría, pero evidentemente no es lo que quiere el Creador. Cuando ordena a Moshe que cuente a los hijos de Leví, aparte de los hijos de Israel o el resto de los hijos de Israel, ¿qué está queriendo? ¿Qué quiere el Señor? Consagrar, distinguir a los hijos de Leví para un trabajo muy determinante, muy importante. Eso es lo que quiere el Señor, por eso habla de contar a los hijos de Leví. Esa expresión que aparece como cuenta viene del verbo pacat, que en el Strong, el número de Strong es 6485. Pacat es visitar, supervisar, reunir, cuidar de, extrañar, traer. Entonces cuando dice cuenta a los hijos de Leví, podría verse como tómalos en cuenta, visítalos. Haz de ello un arma poderosísima. Haz de ellos una flecha para lanzarlos y proyectarlos. Ahora, ¿por qué esto? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguno sabe por qué el Señor hizo esto? Sí, lo sabemos. Ya lo hemos estudiado. Esto es en función a lo que Leví hizo. A lo que Leví hizo. No es que el Señor vio a Leví y dijo, ay, pobre Leví, anda por allá, agazapado, olvidado. Yo como que mejor lo voy a tomar en cuenta y le voy a dar una responsabilidad para que el hombre se anime. Pero la verdad, ¿cuál es? Es otra. ¿Por qué el Señor tomó en cuenta a Leví por encima del resto de las tribus y otorgarle semejante privilegio? ¿Por qué? Porque en el momento crucial, en el momento importante, ¿qué hizo Leví? Se posicionó del lado del Eterno. En aquel momento importante y trascendental, cuando Moshe bajó del monte Sinaí de recibir las tablas del pacto, encontró que el pueblo estaba sirviendo a un ídolo, a un becerro de oro. A un becerro de oro. Y Moshe hizo una invitación y dijo, los que estén por el Señor, que vengan conmigo. ¿Y quiénes se unieron a Moshe? Los levitas. Pero no solo se unieron simbólicamente. Simbólicamente, es decir, ¿por qué? Porque quizás hoy con un mensajito yo podría respaldar y apoyar a alguien. Pero esto fue más que un mensajito, que un estado. Apóyame, pon esto en tu estado. ¿Eso cómo es? Eso es fácil. Pero cuando el Señor pide y pide algo que es grande y nosotros estamos dispuestos a hacerlo aún por encima de lo que queremos, eso es maravilloso. ¿Qué le dijo Moshe a los levitas? Cada uno tome su espada y vayan y ejecuten. Ejecuten el juicio del Señor. Y fueron entre sus hermanos y a cada uno que habían adorado y servido a ese ídolo, ¿qué hicieron? Los mataron. Quien no entiende esto, por supuesto que va a hacer. Más bien se va a escandalizar. Pero si no hacían eso, ¿qué iba a pasar con Israel? Israel moría por causa del becerro de oro,
porque no fue cualquier cosa. Entonces encontramos a Leví que es tomado en cuenta, ¿por qué? Por sus acciones. Porque en el momento crucial que dijo, heme aquí, yo voy. Yo voy. Ahora, ¿queremos nosotros que el Señor nos tome en cuenta? ¿Queremos la distinción? Entonces nosotros tenemos que mostrarle al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Cuando otro no quiere asumir el llamado y yo lo asumo, ¿qué hace el Señor? Me va a distinguir, te va a distinguir. Va a ser de ti ese vaso donde va a contener su tesoro, ese tesoro precioso. Así es con Leví. Esa expresión pacat se relaciona con la expresión pekudei, que hay una porción de las parashot que se llama pekudei, cuentas de, que es la cuenta que se hace del Mishkan, cuando se hacen las cuentas del Mishkan. Mishle, capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es interesante ver, mis amados hermanos, que esta expresión instruye, que aparece aquí, es la expresión hebrea hanach. Hanach viene de esta expresión o tiene el número en el Strong 2596 y significa estrechar, iniciar o disciplinar, dedicar. Cuando se habla la palabra o en la palabra en Mishle, en Proverbios, de instruir al niño, no es cualquier instrucción. Es hacer que el niño se inicie, se discipline y se dedique. Esto corresponde mucho a lo que pasaba con los levitas. Los sabios de Israel hablan de los levitas y dicen de los levitas que los levitas no tenían otra proyección. Por ejemplo, no nacía un levita y se pensaba de ese niño que estaba naciendo o niña que iba a ser un abogado, que iba a ser un ingeniero, que iba a gobernar el mundo, que iba a ser presidente. No. ¿Qué se pensaba del levita? Ese va a servir en el santuario. Por supuesto, en las diferentes ramas de servicio que el santuario contenía. Pero él va a ser un levita. Puede ser que sea un levita cantor, puede ser que sea instrumentista, puede ser que sea un sofer, ¿ve? En todas las ramas que los levitas desempeñaban en el cuidado y la manutención del Mishkan. Y cuando estaban en el desierto, ya sabemos que ellos sabían qué tenían que hacer. Si era de la familia de Kehat, ya los quejatitas tenían en claro cómo ellos iban a servir. Cuando el tabernáculo se desmontaban, ellos sabían todo lo que tenían que transportar. Así, los hijos de Gershon y los hijos de Merari. Entonces ellos ya estaban listos, instruidos, estaban entrenados, iniciados, disciplinados y dedicados. Puede que un niño de las otras tribus, no, ese se la pasaba por allá jugando, pero un niño levita, ¿qué hacía? Desde pequeño estaba ¿qué? Enseñado a cómo servir. Hoy podemos ver muchas personas que trabajan un oficio, cómo agarran a los niños y ya desde pequeño le van enseñando ese oficio. Y cuando el niño crece y ya es un adulto, sabe hacer un oficio. ¿Se va a morir de hambre?
No, porque ya lo sabe hacer. Eso es muy común, por ejemplo, ver en los carpinteros, los zapateros, que van enseñando a sus hijos a que aprendan el oficio. Esto generó en la antigüedad que, por ejemplo, en Israel habían familias que estaban dedicadas, por ejemplo, a una artesanía y se especializaban. Ya sabemos que los hijos de fulano, mira, esos eran los mejores artesanos en tal cosa. Eran los que hacían las armas, por decir algo, porque esa casa se especializaba, porque el papá le enseñaba al hijo, el hijo al otro hijo, así. Así también. Y es la instrucción que da Rav Shaul a Timoteo. ¿Qué le dijo Rav Shaul a Timoteo? Instruye a hombres capaces de instruir a otros y que estos instruyan a otros, y así, que nunca se acabe. Que cada padre instruya a su hijo en la obediencia, en la dedicación, en la disciplina al Eterno. ¿Qué va a garantizar? Que cada día seamos ¿cuántos? Seamos más. ¿Más para qué? Para el servicio. Más para el servicio. Porque servir no es algo que llame mucho la atención al carnal. Cuando una persona se desarrolla en la carne y no en el espíritu, no le llama la atención servir. No le llama la atención. Pero el Señor es grande y es poderoso. Bamidbar 3:17 nos dice, estos pues son los hijos de Leví por sus nombres, Gershón, Kehat y Merari. Estos tres se convirtieron en tres familias, en tres clanes poderosos en Israel. Y de hecho, podemos ver que de ahí ha de salir el libertador de Israel, el que ha de liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero no solo el libertador de Israel, también ha de salir el que va a acompañar al libertador, porque eran hermanos, Moshe y Aarón. ¿De dónde venían Moshe y Aarón? Ya sabemos que eran de la tribu de Leví, pero ¿de qué familia? ¿De Gershón? ¿De Kehat o de Merari? ¿Quién dice por allá, los varones? Kehat. ¿Y las mujeres? ¿Se quejan o están con Kehat? Kehat. Sabemos que Kehat, como lo vamos a ver en esta porción, tuvo también hijos y entre ellos tuvo a Amram, que es el padre de los mencionados. Ahí tenemos en este gráfico cómo ellos acampaban por la orden que el Señor dio en la porción pasada. ¿Cómo habrían de acampar? El campamento de los levitas, debía estar alrededor inmediatamente del Mizcán. Las tres familias que son Gershón, Kehat y Merari tenían su posición, teniendo Kehat quizás la porción o el lugar privilegiado, porque era el que estaba más cerca de la entrada. En la entrada había sido asignada especialmente para Moshe y Aarón y los hijos de ellos, que estaban entonces al frente del campamento por servicio. ¿Ok? Ahora, esto podría verse como que, bueno, es que el Señor está haciendo acepción y le está dando los privilegios a ellos más que a los demás. No, no nos equivoquemos. El Señor asigna estas responsabilidades y podrían verse como distinciones y privilegios, pero más que eso, ¿qué son? Las responsabilidades. Los más responsables eran los que estaban más cerca del Mizcán, y lo podemos ver. Ahí entonces, que ya lo vimos, así funcionaba. Yehudá, Isaacar, Zebulún estaban frente al tabernáculo, después Reubén, Shimón y Gad, Efraín, Menashe y Benjamín, y Naftalí, Dan y Asher en esta parte. Okay. Así estaban distribuidos también estas familias
porque ellos eran los que tenían a cargo el tabernáculo. Cada hijo representa una familia con un trabajo específico en el tabernáculo. Cada hijo. Kehat fue el más elevado espiritualmente y por eso podía llevar los objetos más sagrados. Fíjense lo que se piensa. Al igual que Leví, que fue asignado, ojo, esta asignación ya tenía dueño. ¿Ustedes saben quién eran los dueños de esta posición que después se le otorga a Leví? ¿Quiénes eran? Los primogénitos. Los primogénitos, pero perdieron su lugar. ¿Y por qué lo perdieron? Porque no accionaron. No accionaron. Así también vemos a Kehat, a pesar de no ser el mayor, porque el mayor era Gershón, el primogénito, ¿verdad?, de Leví. Sin embargo, Kehat fue el más proclive a lo espiritual, a la obediencia a los mandamientos, a buscar del Señor. Y al Señor no le tiembla el pulso ni la mano. Ya lo vemos. Isaac e Ismael. ¿A quién escogió el Señor? A Isaac, Jacob y Esaf. ¿A quién escogió el Señor? A Jacob. Y así vemos los hijos de Israel. A los hijos de Jacob. ¿A quién escogieron? ¿Quién fue el más representativo? Joseph. Y luego de Joseph, Jehudá. Porque así trabaja el Señor. Nadie puede quejarse y decir, no, el Señor hace... No hace acepción de personas. El Señor se corresponde a la acción que nosotros tengamos. Si nosotros hacemos su voluntad, Él reconoce y nos distingue. Así ha hecho con Israel. Moshe y Aarón descendían de Kehat, que es la pregunta que hicimos al principio. En el capítulo 3, versículo 25 al 26 dice, la custodia de los hijos de Gershón en la tienda de reunión comprendía el tabernáculo, la tienda con su cubierta, la cortina de entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada de este, que está alrededor del tabernáculo y del altar y las cuerdas para todo su servicio. A pesar de no ser quizás la función más elevada espiritualmente, con esto es bastante, ¿verdad? Los gershonitas tenían como labor todas estas cosas. Ahora, ¿qué tenían que hacer los hijos de Gershón? ¿Qué tenían que hacer? Hermano, ellos no podían ponerse a inventar. ¿Qué tenían que hacer? Ser responsable con lo que se les mandó y estableció. Ahora, si quedaba por allá una cortina, quedaba por allá parte del tabernáculo que ellos tenían que cargar, botado y regado, ¿a quién iban a buscar? A los hijos de Gershón. Y entre los hijos de Gershón, a quien se había asignado cargar tal cosa. Porque esto, la organización tenía que hacer de tal manera que la silla tal, de color tal y numeración tal, le tocaba a fulano. Aquí no había chance para qué, para excusas. No había, porque ellos se habían ordenado y se habían organizado de tal manera que cada quien cumpliera su función. Ahora, si alguien no cumple la función para lo cual el Eterno le llamó, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El Señor da oportunidad. ¿Cuántas oportunidades da el Señor? ¿Cuántas? Da muchas. Pero si después de muchas la persona no quiere, el Señor entonces busca a otro. Busca a otro. Ahora, ¿no pasó así con Israel? ¿Qué pasó con Israel?
El Señor insistió con Israel. Pero como Israel muchas veces desobedeció, el Señor entonces dice, bueno, yo voy a buscar a otro pueblo y voy a ponerlos a celos con otro pueblo. Sin embargo, Baruch Hashem, que el Señor no se olvidó de su pueblo y lo que hizo fue motivar a celos al pueblo para que viera lo que había perdido. Y dio la bendición al pueblo de volver. Pero el Señor es evidente que quiere que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. Porque la obra del Señor no se puede detener. No se puede detener. Ni se va a detener. ¿Por qué? Porque siempre habrá hombres y mujeres, corazones dispuestos para hacer la voluntad del Creador. Cuando hablamos de la custodia, esa expresión en hebreo es mishmeret. Mishmeret tiene que ver con vigilia, el centinela, el puesto, preservación, seguro, figurativamente observancia, cargo, cuidado, custodia, guardar, a salvo, servicio, servir, velar. Ellos tenían la responsabilidad de esos elementos que se les asignó. Tenían que velar por el buen funcionamiento de ellos. No solo cargarlos, tenían que estar pendientes. Por ejemplo, el tabernáculo, que era hecho de todos estos materiales, si en un momento algún material de eso mostraba alguna deficiencia, ¿qué tenían que hacer los hijos de Gershón? Reportarlo. ¿Para qué? Para que sea sustituido. Entonces ellos tenían que custodiar, guardar, preservar, estar pendiente, que eso se cumpliera. Porque eso iba a garantizar el buen funcionamiento de las cosas. De las cosas. 3:29-32. La familia de los hijos de Kehat acampaban al costado meridional del tabernáculo. Al cuidado de ellos estaba el arca, casi nada. El arca. La mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que ministran y el velo con todo su servicio. El principal de los jerarcas de los levitas era Eleazar, del sacerdote Aarón, hijo del sacerdote Aarón, encargado de los guardas que custodiaban el santuario. Kehat le tocó nada más y nada menos que el servicio más importante de este tabernáculo. Los objetos más sagrados, que eran el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que se ministraban. Ahora, si ellos habían sido asignados a este trabajo, ¿cómo tenían que ser? ¿Cómo tenían que ser? Los más responsables. Los más responsables. Esto nos hace recordar, por supuesto, un momento negativo, si podemos decirlo, del pueblo, cuando dos de los más prominentes hijos de los levitas, hijos del sacerdote Aarón, ¿qué hicieron? Entraron al santuario y ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué pasó ahí? Dice la Torá que el Señor los fulminó. Ahí los mató. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que las cosas del Señor son bien serias, bien serias. Ahora, esto no quita que el Señor sea misericordioso. No. Pero no nos podemos escudar por la misericordia del Señor para hacer un trabajo mal o para hacerlo como nosotros querramos. No, todo lo contrario. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que cada día lo hagamos mejor, que nos especialicemos. Ahora, no lo hagamos por el temor a la reprimenda. Debemos hacerlo más bien es por agradecimiento, por amor. Pero teniendo en cuenta que también, si no se hace, hay una reprimenda, hay una disciplina. Porque si se deja sin disciplina, dice la palabra que somos vistos como
bastardo. El bastardo hace lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tiene padre. Mientras que el hijo que tiene un padre es disciplinado, es llamado a la atención. Otra vez vemos ahí una expresión, al cuidado. Al cuidado. Esta expresión, al cuidado, ¿qué podría decirnos? Que el hecho de que se le haya dado la responsabilidad de las cosas más sagradas, se les ha tomado en cuenta para este servicio. Ahora sabemos que los hijos de Quehat son humanos, o en este caso eran humanos, y proclives al error. Ahora, ¿quién, sino el mismísimo Elohim, puede custodiar mejor el tabernáculo? Él mismo podía custodiarlo. Ahora, ¿por qué entonces ordena al hombre su custodia? El Señor puede hacer todas las cosas. Todo lo que nos manda el Señor a hacer, Él lo puede hacer. Es como el Padre, ¿no? El Padre que está sentado y manda al Hijo a buscar agua. En un momento el Hijo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el Hijo? Porque yo lo vi. Pero papá, ¿será que no se puede parar él? ¿Ah? ¿Será que las piernas las tienen entumecidas? Porque ya van 3 veces, tal vez si fuera una, pero 3 veces. Y en mi tiempo, como dice José Ordóñez, que los televisores no tenían control y que el control, ¿quién era? El control era uno. Estábamos viendo la televisión y había que cambiar de canal. Fulano, cambia el canal. ¿Ah? Y si no le gustaba el programa, ponme el otro y el otro. ¿Y cuántas veces era eso? Ahora el punto es que el papá no podía. Es que el papá no podía. Es que el Señor no puede. El Señor lo que nos está dando la oportunidad de desarrollarnos. Porque así como Él está mandando, en el caso del Padre, su papá lo mandó a Él. Porque necesitaba perfeccionarlo. Así hace el Señor. El Señor lo puede hacer y es obvio que lo va a hacer ¿cómo? Perfecto. Pero lo hace con nosotros es para que nosotros nos perfeccionemos. Y cuando el Hijo entiende eso, ¿qué hace el Hijo? No chistea, va y cambia. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesaria. ¿Y qué va a hacer el Padre? Cuando ve que el Hijo va y no chistea, dice, él aprendió. Entonces agarra al otro que no aprendió. Y el otro dice, pero bueno, ¿hasta cuándo yo? No, es que ya él aprendió. Ahora te tengo que enseñar a ti también. 3, 36, 37. A cargo de los hijos de Merari estaban los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus basas, todos sus utensilios y todo lo concerniente a su servicio, así como las columnas que rodean el atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Entonces vemos cómo el Señor a cada familia la tomó en cuenta y a cada uno le dio su trabajo. Ahora, si el Señor me dio a mí la bendición de agarrar una sillita de esa y limpiarla y mantenerla, ese es mi trabajo. Yo lo voy a hacer ¿cómo? Con excelencia. Yo lo voy a hacer con amor, con pasión. ¿Pero por qué? ¿Por la silla? No. ¿Por quién? Por causa del que me mandó, el que me lo ordenó. Porque yo me debo a Él. Cuando hacemos eso y somos obedientes al Creador, le estamos diciendo, dependemos de ti. Dependemos de ti. Ahora eso aplica en todo mandamiento que el Señor nos ha dado y que tenemos en la Torá y que está por encima de nuestra creencia. Porque yo no quiero en un momento limpiar la silla, porque tengo flojera pues. Pero venzo esa flojera y lo hago porque mi Padre que está en los cielos, supremo y grande y poderoso,
me lo ordenó. Él es el que sabe. Así entonces dio a los hijos de Leví todos estos trabajos. Ahora, el hecho de que Leví hiciera todo esto, ¿a quién beneficiaba? Además de ellos mismos, a todo un pueblo. No hay nada más hermoso que ser útil a la causa colectiva. Porque eso habla bien de una persona cuando piensa en todos los demás. Porque el establecimiento y la permanencia de este tabernáculo traía bendición a todo el pueblo de Israel. Así la obra del Señor, el que estemos aquí, que alabemos al Señor y el que hagamos las cosas en función del Señor, trae bendición ¿a quién? A todo el pueblo. Y no solo los que estamos aquí, sino los que han de venir. Porque hoy estamos nosotros, pero mañana vendrán otros. Y esos otros que vengan y consigan esto hecho, desarrollado, aceptado, la maquinaria trabajando y funcionando, van a ser beneficiarios. Pero si esto se cae, se muere, esos que habrían de venir no van a llegar. Y ahí entonces perdemos nosotros la oportunidad. Por eso tenemos que inculcarle a nuestros hijos, a nuestros niños, que esto es del Señor y que ellos serán los que tomen el relevo y la batuta para llevar esto, así como los levitas. Esta expresión a cargo de es la expresión pecudá también, como vimos al principio, y tiene que ver con visitación, contar, cuidado, custodia, gobernar y reservar. Eso tenían que hacer entonces los hijos de Merarí. Tenían que estar pendientes de lo que se les estableció. La palabra pecudá viene de la palabra pacat, que ya lo vimos. Pacat, visitar, supervisar, reunir, cuidar, extrañar, traer. Ahora, ¿qué cuidaban? Viene la pregunta. La cubierta, que es lo que está, si se quiere, por fuera, estaba a cargo de Gershón, que es la tienda con su cubierta, la cortina de la entrada de la tienda de reunión, la cortina del atrio, la cortina de la entrada de que está alrededor del tabernáculo y del altar y las cuerdas para todo su servicio. Ahora, ¿es importante esto? ¿Es importante esto? Importantísimo. Ahora miremos en nuestro cuerpo. ¿Es importante lo externo? Es decir, el cuerpo, el bazar, es importante. Porque sin bazar, sin cuerpo, entonces no podríamos hacer nada. No podríamos hacer. Por eso que tenemos que cuidar el cuerpo. ¿Qué dice la Escritura? Que el cuerpo, nosotros somos templo ¿de quién? Del Ruach HaKodesh. Pero si no está el templo, el bazar, porque lo destruimos, estamos destruyendo ¿quién? El templo del Señor. Por eso entonces Gershón tenía la responsabilidad de todo lo externo, que es sumamente importante. Esto simboliza la protección de Adonai. Lo externo es la protección del Señor. El interior estaba a cargo de Kehat. El interior es el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario, el velo con todo su servicio. Ahora ya sabemos que estos elementos eran los más sublimes, los más sensibles. El arca tenía una particularidad que nadie la podía tocar, porque el que la tocaba, ¿qué pasaba? Moría. De hecho, en esta porción, el Eterno hace énfasis a Moshe y Aarón y dice, cuiden a los hijos de Kehat.
más que a cualquier otro, cuiden a los hijos de Quehat. ¿Por qué? Porque ellos, cada vez que se desmonta o se monta el tabernáculo, ellos corren peligro. Si alguno por descuido toca el arca, hasta ahí llegó. Si no, preguntémosle a quién. Aquel famoso hombre, a Usa, que sin querer queriendo se iba a caer el arca y él la fue a sostener y fue muerto. Porque él no debió tocar el arca. Por la santidad de este elemento. Entonces, si a mí me dicen, me dijo, si usted toca eso, hasta ahí llegó. Es como que uno está que, oye, mejor no trabajo aquí. No, ellos entendían que el hecho de que eso fuese tan importante, más bien le daba más honor y honra a ellos. Esto tiene que ver entonces con quién. El interior tiene que ver con quién. Con el ser, con el Neshama, con lo que está dentro, que es lo más importante, para que lo que está adentro sea reflejado por lo que está afuera. Y Merari tenía como trabajo o cuidaban la estructura. También, tan importantes son los bloques como qué, como la estructura. Los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, su basa, las columnas que rodean el atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Sin esto, el tabernáculo no podía sostenerse. Era la estructura. Entonces vemos cómo el Señor a cada una de estas familias les asigna el trabajo que va a garantizar que este tabernáculo va a permanecer en pie. En pie. Y va a traer la bendición para lo cual fue creado. Para que la presencia del Señor reposara en él. Y se daba. Cuando llegaban los hijos de Gershón con todos los implementos que ellos cargaban, cuidaban y supervisaban, y llegaban los hijos de Merari con toda la estructura y comenzaban a trabajarla, y llegaban los hijos de Quehat con lo más sagrado, entonces todas las piezas se unían. ¿Y qué generaban? Que la presencia del Señor se diera en ese lugar. Maravilloso. Lo fue la primera vez cuando se inauguró y lo fue sucesivamente en cada viaje que ellos hicieron. Sí, podríamos llamarlo un espectáculo, pero esa palabra espectáculo suena así como trivial, ¿no? Yo más que espectáculo diría maravilloso, hermoso. Como la presencia, la Shekinah del Eterno se tomaba la molestia de llegar y posicionarse sobre este lugar. Ahora, imagínense la satisfacción de cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros aquí cuando tenemos nuestras convocatorias y cada uno hace el trabajo que tiene que hacer y todo sale bonito y sale precioso, aun cuando haya errores, aun cuando haya, ¿verdad?, que en alguno que otra cosa se falló por cuestiones humanas, pero si se hizo un esfuerzo, si se logró y logramos tener la festividad y alabar y glorificar el nombre del Señor, sentimos satisfacción. Y esa satisfacción nos ayuda a querer hacerlo mejor. Y de eso se trata. Esta parte de la estructura tiene que ver con el entorno. El mundo mismo. El mundo mismo. Y el mundo se sostiene. Se sostiene por la responsabilidad nuestra. Para que hagamos lo que el Señor nos ha ordenado hacer, el mundo se sostiene. 3:38. Al oriente, frente al santuario y delante de la tienda de reunión, hacia el este, acamparán Moshe y Aarón y sus hijos, quienes harán la guardia del santuario en nombre de los hijos de Israel. El extraño que se acerque será muerto. Ya sabemos que de entre los hijos de Israel, Moshe, Aarón y los hijos de Aarón fueron comisionados para este trabajo súper especial. Ellos eran los que podían ministrar en este lugar. Cuando este lugar se armaba y todos cumplían su función, se apartaban
para que entraran entonces los sacerdotes, Moshe, Aarón y los hijos de ellos a servir. En este caso, los hijos de Aarón, que fueron los comisionados para este servicio. Ahora, ¿qué dice la Torá? El extraño. El extraño. La palabra extraño es la palabra hebrea sur. Volverse a un lado, profano. Cometer adulterio, ajeno, apartar, volverse atrás. Si a algún extraño se le ocurría entrar, ¿qué le pasaba? Hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Porque esto es serio. Ahora uno dice, pero bueno, no solo el extraño, aún el que está comisionado a entrar, pero no entra como debe entrar, ni hace lo que se le ha ordenado, también corre peligro, porque ahí está Nadab y Abiud, que siendo comisionados para entrar en este lugar, ahí murieron, porque lo hicieron ¿cómo? Lo hicieron mal. En Tehilín 121, 1 al 8 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Adonai es tu guardador, Adonai es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Muchos toman este salmo, este Tehilín, y lo recitan una y otra vez, así como el Tehilín 91, como el Tehilín 23. Pero este salmo, ¿para quién es? ¿Para el extraño o para el que ha sido distinguido? Para aquel que ha sido llamado. Lo comparamos con esto de ser extraño, y por mucho que una persona recite este Tehilín, lo que este Tehilín contiene no necesariamente es para esa persona. ¿Cuándo este Tehilín es para una persona? Cuando esa persona anda conforme a lo que el Señor le ha establecido. Una persona que anda conforme a lo que el Señor le estableció es hijo. Pero el que anda contrariamente a lo que el Señor estableció es bastardo. Entonces el Tehilín 121, ni el Tehilín 91, ni el Tehilín 23, ni ningún otro Tehilín que habla de la protección, la bendición, la bondad y el cuidado del Señor, le aplica. Ahora nosotros podemos recitar este Tehilín una y otra vez, pero tenemos que tener en cuenta que va a funcionar es cuando nosotros hacemos la voluntad del Creador. Eso es lo trascendental. Bamidbar 3:39. Pendientes. 3 enemigos. Hay 3 enemigos que no nos dejan cumplir la voluntad del Creador. Dice 3:39. Todos los enumerados de los levitas que Moshe y Aarón contaron por sus familias por mandato de Adonai, todos los varones de un mes de arriba eran 22,000. Ahora, esta cuenta arroja una cantidad muy significativa. Ahora, cuando yo digo significativa, lo hago en función a la comparación que generan los hechos. ¿A qué me refiero? Me refiero en aquel caso de Gideón, ¿qué le pasó a él? ¿Qué sucedió con él? Que con 300 hombres fue suficiente para derrotar un ejército de 140,000. Ahora, si el Señor con 300 hace tal cosa, o cuando Abraham vino, que derrotó a 5 reyes con 318. ¿318 qué? Siervos, ni siquiera eran guerreros, siervos, quizás apertrechados y armados ¿con qué? Con palos, piedras. Pero más vale el palo y la piedra y la honda, si no preguntémoslo a Mele David, que las armas sofisticadas, si el Señor no está con nosotros.
Entonces aquí la clave, ¿quién es? El Señor. ¿Cómo hemos de derrotar a los enemigos? Cuando el Señor está con nosotros. No importa cuántos seamos, porque el Señor puede salvar con 1 o con 1000 o con 22,000. Pero si son 22,000, hermano, esto se pone muy interesante. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos al primer enemigo. ¿Cuál es? La carne. La carne. Ahora, ¿cómo derrotamos a la carne? Mateo nos dice, velad y orad. La clave es velad y orad. Ahora, si uno vela y ora, hay fuerza, hay poder. Si dos velan y oran, la fuerza y el poder, ¿qué hace? Se proporciona. Se proporciona. Es el doble. Y si se suma un tercero, dice la palabra que cordón de 3 dobleces, ¿cómo es? Es fuerte. Por eso dijo el Mesías, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre y pidiere algo en mi nombre, esa expresión en mi nombre, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? De acuerdo a la palabra del Señor. Que esté de acuerdo a lo que el Señor establece. Si nosotros pedimos algo conforme a lo que el Señor establece, eso será hecho. Eso se hará. ¿Pero qué va a hacer eso? Va a derrotar a ese enemigo que se llama la carne. Primera Kefas 5:8 dice, sed sobrios y velad, que vuestro adversario Hasatán anda como león rugiente, buscando a quién devorar. El segundo enemigo que encontramos, ¿cuál es? Hasatán. El adversario. ¿Y cómo se derrota al adversario? A este adversario. Ahora, cuando hablamos de este adversario se podría ver como algo que está afuera, que es lo que vemos aquí. La carne la tenemos nosotros, es nuestra, es dentro. Y eso se manifiesta con las pasiones, los deseos y todo ese tipo de cosas que ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo derrotar a este enemigo? Dice, sed sobrios y velad. Ahora, en la primera nos dice velad y orad. En la segunda nos dice sed sobrio y velad. Ahora, cuando nos dice sed sobrios, ¿a qué se refiere? La sobriedad, ¿en qué estriba? Amados hermanos, ¿cuándo uno es sobrio? Cuando toma decisiones correspondientes a esa sobriedad. Es decir, calculadas, pensadas, conforme a lo que el Padre establece. Una persona que toma decisiones erróneas constantemente es como si estuviera ebrio. Así es el ebrio. Porque el ebrio, sus sentidos están como distorsionados. Entonces sus decisiones se distorsionan también. ¿Cómo vencer a Hasatán? Con sobriedad, velando. Y velar tiene que ver con vigilar, estar vigilando, pendiente. Tercero, Mateo 24:39. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué les pasó? Dice el mismo Yehoshua que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Ahora, ¿cuál es ese enemigo? Este sistema. ¿El sistema qué hace? ¿Qué hace el sistema? Nos adormece, nos entretiene. ¿A quién se parece el sistema? Se parece a una serpiente que está de alguna manera embobando a su presa. La emboba,
¿verdad? La pone como a dormir y cuando ya está lista, ¿qué hace la serpiente? La aprieta y la estrangula. Así es este sistema. Ahora, ¿por qué no se dieron cuenta la generación del diluvio? Porque estaban embobados. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacía la generación del diluvio? La comparativa que hace el Mesías es que estaban como viviendo su vida, y menciona ahí que estaban como de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga, comiendo, casándose, dándose en casamiento, viviendo la vida loca. ¿Y el Señor y los mandamientos? Ni pendiente. Nosotros no sabemos ni siquiera qué es eso. Es que hay mandamientos, es que hay un Señor. Lo ignoramos. No se dieron cuenta. Así esta generación también, ¿cómo está? No dándose cuenta. Y llegó el diluvio. Ahora, ¿cómo vamos nosotros entonces a derrotar a este enemigo, que es el sistema? Teniendo en cuenta. Y no solo teniendo en cuenta, sino dándonos nosotros a contar. Como el Homer. No solo es contar el Homer, sino que el Homer cuente. Contemos nosotros también. Es interesante ver la cuenta que se hace de estas tres familias y arroja que el total son 22.300. Según los versículos que tenemos allí, en esta tabla, tenemos números 322, Bamidbar 322, 328, 334. Según esto, la cantidad de cada uno de ellos, ahí la tenemos, Gersón 7.500, Kehat 8.600, Merari 6.200. Eso nos da 22.300. Pero hay que compararlo con este versículo 39, donde se dice que eran 22.000. ¿Qué encontramos? Que hay una cosa dispareja. Ya dice la suma 22.300 y aquí 22.000. Faltan 300. Algunos hablan de que esos 300 eran los primogénitos de los hijos de Leví que no contaban, sino que contaban con los primogénitos de los hijos de Israel. Por eso nomás que eran 22.000. Esto generó una... vamos a llamarlo una, ¿cómo se diría? Con los primogénitos de los hijos de Israel, un desfase. Superaban por 270 y tanto a los levitas. Entonces esto hubo que redimirlos y pagar plata. Pero cuando vemos aquí que aparezca este número 22.000, por supuesto es bastante, pero bastante como enigmático, como que detrás de esto hay algo, ¿no? Fíjense que dice este señor, Adam Clarke, que es un predicador, casualmente de las iglesias de Cristo, Adam Clarke, él dice, este total no concuerda con los detalles, pues los gersonitas eran 7.500, los coatitas 8.600 y los meraritas 6.200. Un total de 22.300. Diversos eruditos han propuesto varios métodos para resolver esta dificultad. El del doctor Kennicott es el más sencillo. Anteriormente, los números en la Biblia hebrea se expresaban con letras, no con palabras completas. Y si dos letras casi iguales se confundían, se debían producir muchos errores en los números. Ahora bien, es probable que se haya introducido un error en el número de los gersonitas, número 322, Bamidbar 322, donde en lugar de 7.500 deberíamos leer 7.200, ya que la CAF, pero aquí dice la CAF solamente, pero hay que hacer ver que es CAF Sofit, porque la CAF es una letra en hebreo que es una para cuando empieza y otra para cuando termina, la famosa Kaf Sofit. Tiene un valor de 500 en algunas oportunidades deliberadamente, ¿verdad? Se le puede dar ese
valor. Podría haberse confundido fácilmente con Resh, la Resh que vale 200, que se escribe igual al empezar o al final. Pero que en su grafía, si se dan cuenta ustedes, sí, ¿verdad? Se parecen, ¿no? Resh, ¿ok? Y Kaf. Solo que Kaf al final cae un poquito más abajo, la letra. Entonces él dice que podría ser que hubo un error porque se confundió una letra con la otra. Eso es posible. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Sin embargo, esa forma de escritura sabemos que es moderna. En la antigüedad no se usaba esa forma, sino que eran otras formas más arcaicas, y también la otra parte de cursiva, que era donde se hacían, generalmente se escribe diferente. Ahora, podría ser, ¿ok? Si pudiera ver eso. Repito, sin embargo, otros dicen que los 300 están en los primogénitos. Pero siendo una cosa y la otra, ¿ok? Podríamos ver estos 22,000 como un número simbólico. ¿Por qué? Porque ¿cuántas letras tiene el Aleph Bet? Normales tiene 22. 22 letras. Ahora, un levita, ¿verdad? Cuando vemos la proporción de estas 22, una letra es representada por 1000 levitas. Ahora, ¿a qué me quiero referir yo? Que una letra en el idioma hebreo, ¿cómo es? Muy poderosa, porque cuando se juntan las letras que forman las palabras, y las palabras en hebreo que mayor fuerza tienen, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las palabras en hebreo que mayor fuerza tienen? Las palabras del Señor. Las letras en la boca del Señor se proporcionan de tal manera que una letra en la mano del Señor puede ser 1000 levitas. 1000 levitas que pueden ser poderosos. La tribu de Leví entonces es una tribu poderosa para derrotar a todos los enemigos. A todos los enemigos de Israel. Con la palabra preciosa de nuestro Padre eterno. Bamidbar 4, 1 al 3, dice la Escritura: habló Adonai a Moshe y a Aarón, diciendo: levanta un censo de los hijos de Quehat entre los hijos de Leví, según sus familias y sus casas paternas, de edad de 30 años en adelante hasta 50 años, todo el que entre en la milicia para servir en la tienda de reunión. Ya se había hecho el censo de todos los miembros de la tribu de Leví a partir de la edad de un mes. Un mes. Pero ahora, en este capítulo 4, se hará el censo solamente de los levín que serán custodios y portadores del santuario cuando el pueblo de Israel se traslade de un lugar a otro. En pocas palabras, este censo es para determinar quiénes de los levín pueden ejercer el servicio en su momento. Ahora, todos están llamados al servicio, pero no todos podían ejercer el servicio a la vez. ¿Quiénes? Los que tenían esta edad comprendida. Ahora, ¿por qué esta edad comprendida entre 30 y 50 años? Porque es la edad donde el hombre está en su apogeo. En su apogeo físico. Sobre todo la parte física. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer trabajo físico. Después de eso, a los 50, eran jubilados. ¿Y qué hacían los que venían atrás? Tomaban el relevo. Cuando uno cumplía 30, ya sabía por dónde iba. Le tocaba el servicio. Y cuando cumplía 50, ya sabía uno que cesaba y le daba paso al otro. Por supuesto, el que cumplió 50 no es que ya no iba a funcionar. Ahora, ¿qué iba a hacer? Podía ser instructor, podía ser maestro,
porque en sus 20 años de servicio, ¿qué adquirió? Toda una experiencia. Toda una experiencia. Entonces, así se hace en la casa del Señor. El servicio al Eterno, amados hermanos, ¿qué hace? Ennoblece a la persona y le confiere preeminencia y honor. No es la persona que ennoblece al servicio, es el servicio. Y lo vemos allí. ¿Quiénes fueron destacados? Los que sirvieron. Los que no sirvieron, no se destacaron, porque es el servicio al Eterno. Todo el que se acerca al Señor para servirle, el Señor le exalta. Porque servir es un rasgo distintivo ¿de quién? Del humilde. Quien sirve tiene como rasgo distintivo la humildad. Quien no sirve, lamentablemente, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve como enaltecido, porque él no tiene por qué servir a los demás. Pero quien sirve se ha humillado. ¿Y quién ha sido el siervo más grande que ha habido? Yehoshua, el siervo fiel, que se entregó a sí mismo para nosotros y por nosotros. Así que vemos entonces que el servicio al Eterno trae esa bendición. Llama la atención la mención de los hijos de Kehat antes que los de Gershón, el primogénito. Los sabios sugieren que la Torá los cita a ellos en primer término porque eran los encargados de transportar el arca sagrada. La mesa, la menorá, los altares, la cortina divisoria y los accesorios para los sacrificios. Tremendo. No es porque los hijos de Kehat eran más bonitos y mejores, no. Es porque su disposición para hacer la voluntad del Señor los llevó al honor de llevar estos elementos tan importantes. 4:5. Cuando el campamento se traslade, entrarán Aarón y sus hijos y descolgarán el velo de separación con que cubrirán el arca. Es de notar que la santidad de los elementos que componían el santuario no se interrumpía nunca, ni aun cuando el santuario era desarmado y transportado pieza por pieza. Mantenían su santidad. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón y los hijos de Aarón, ¿qué hacían? Cuando se iba a desarmar, ellos tenían que entrar primero y cubrirlo todo, para que los hijos de Kehat no los tocaran. Por eso las varas, ¿no? Para transportarlo sin tocarlo. Y tenían que ser cubiertos. ¿Para qué? Para no profanar la santidad de esos instrumentos. Tenemos que en medio de la travesía y en medio de la estadía, tenemos dos elementos. En la travesía había mayor vulnerabilidad y en la estadía menor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se transportaban uno por uno había peligro. Peligro que se cayera, peligro que se quedara atrás, mucho peligro. Por lo tanto, cuando había la travesía, el viaje, los hijos de Kehat tenían que trabajar ¿cómo? Al doble. Ahora que en un momento se cansó uno y no había más nadie y pasó otro levín de los hijos de Gershón y le dijo, hey, ven acá, agarra. No podía. Así se estuviera originando lo que pasara, no podía entregar. Entonces era muy, pero muy difícil. En la estadía era más fácil. ¿Por qué? Porque una vez que ya se armó, ya ellos entonces descansaban. Eso pasa. En Mislé 4, 25 al 27 dice, tus ojos miren de frente y abracen tus párpados hacia lo que está delante. ¿Esta expresión qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pendiente lo que estás haciendo. Miren de frente tiene que ver con aquel que está atento a lo que hace. Uno se descuida un momentico, manejando un carro o manejando una moto, ¿y qué pasa? Puede ser fatal. Por eso descuidarse y no mirar al frente para ver los peligros que tiene al frente
y poder esquivarlo puede traer como consecuencia la muerte. Ábranse tus párpados hacia lo que está delante. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Así tenían que ir los hijos de Quehat, entendiendo que lo que estaban haciendo era de suma importancia. Nuestra vida debe estar bajo el cobijo de lo celestial. ¿Cómo se vestía el arca cuando el tabernáculo era desarmado? Bamidbar 4:6 dice, y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, tejones, y extenderán encima un paño de todo azul, y luego colocarán, es decir, ajustarán sus varas. Tehilín 91, 1-7 habla de ¿qué? De la protección, el cobijo celestial. Este manto azul simboliza la protección del cielo, de lo azul, de lo celestial. Así como lo dice este Tehilín, el que habita al abrigo del león morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Adonai, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ahora, esa protección, esa bendición, ese cobijo celestial, ¿lo conseguimos dónde? En la obediencia. Chicos, no importa ponerle un trapo de cualquier color. Total, lo importante es servir. No. ¿Qué importa si es domingo o es sábado? Lo importante es hacerlo. No. Lo importante es hacerlo y hacerlo como el Señor ha establecido. Y ahí conseguiremos la protección. Un paño todo de azul. ¿Qué representa? Representa una guía. ¿De dónde viene nuestra guía? De los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, hacia arriba, hacia los cielos, a mirar. ¿De dónde vendrá el socorro? Del Señor de los cielos. El arca fue el único objeto que se veía con color azul cuando fue trasladado. De esta manera se distinguía, así podía ser un guía para los hijos de Israel. Yehoshua ben Nun nos dice en el capítulo 3:4, y dieron órdenes al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Hashem, vuestro Elohim, y a los sacerdotes levitas llevándolo, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Guía. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Déjense guiar. ¿Qué es lo que dice Yehoshua ben Nun? Déjate guiar, déjate guiar. Déjate guiar. Es la predicación del Padre. ¿A quién? A todos nosotros. Un paño de todo azul simboliza un estandarte, una bandera, algo que está puesto arriba y que todos lo ven. El arca simboliza a Mashiach. Siempre va delante del pueblo. El arca pasó delante de los hijos de Israel por medio del río Jordán, que representa la muerte y la resurrección. Esto nos enseña que el pueblo de Israel podrá atravesar la muerte y salir con vida por medio de Mashiach Yehoshua, que fue delante y abrió el camino. Amén y amén. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puede pasar esto? Cuando seguimos a la guía, aún cuando pensemos que no habrá salvación. La habrá, porque Él, aún de la muerte, traerá vida. Yeshayahu 49:22. Así dice Adonai, Elohim, he aquí con mi mano, hago seña a las naciones, alzo mi estandarte a los pueblos, la bandera, ese paño todo azul que simboliza a Mashiach, para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas a hombro. Amén. Que así sea, amados hermanos, que podamos nosotros dejarnos guiar en todo momento, en todo instante, y que sea Adonai aquel que nos guíe
a todos sus hijos y podamos llegar a ese puerto seguro. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Se nos acabó el tiempo. Sin embargo, quedaban algunas cosas pendientes. Ahí la tienen. Les animo pues a que las vean y que podamos cada día nosotros corresponder a este llamado. El Señor nos ha contado a nosotros como parte de sus siervos, correspondamos a ese llamado. Amén. Que sea Adonai bendiciéndonos a todos en este tiempo. Elemuel, ponme por favor la última lámina. Vamos a leer Mishlei capítulo 4 versículo 27 y con ello terminamos. La que está antes, Elemuel. Eso. Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vidas a los que la hallan y sanidad a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti la falsedad de labios. Tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está delante. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Amén. Nos ponemos en pie y nos despedimos en oración. Gracias, Padre, en esta hora te damos por tu palabra preciosa, por tu palabra hermosa que nos ha bendecido, nos ha edificado en esta mañana. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes, los que han estado conectados, los que están fuera, que sea esta palabra en el corazón de cada uno y podamos entender la magnitud, la bendición, el privilegio de tu llamado para todos nosotros en tu Hijo amado Yehoshua. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos por esos méritos preciosos de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, Shabbat Shalom, próxima porción, Parashá 35, en su parte número 1, Parashá Naso, capítulo 4, versículo 21 hasta el 5:31. Ibrín 3:12, 19 y Ermiyajo 3:17, 23. Shalom, shalom. Nos estaremos encontrando más tardecita a las 4 de la tarde para seguir con esta fiesta especial como lo es el Shabbat. Shalom a todos y buen provecho.